hermanos. Versículo 15 nos dice la Escritura, sino que aquel como os llamó es santo. Primera pregunta, hermanos, ¿cómo es el que nos llamó? La Escritura dice que el que nos llamó es santo, y luego la siguiente pregunta es, ¿cómo nos mandó ese Dios santo a vivir? Dice la Biblia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Debemos ser santos en toda la manera de vivir. Lo quito porque a veces hace algo de eco y quiero que podamos escuchar bien este mensaje, hermanos. La santidad de Dios. Versículo 16, hermanos. ¿Por qué somos llamados a ser santos? Dice la Escritura, porque escrito está, sed santos. Número uno, hermanos, debemos ser santos porque Dios nos llama a serlo. Y número dos, hermanos, dice la Biblia, porque yo soy santo. Debemos ser santos, número uno, porque la Biblia, Dios me lo pide. Y número dos, porque así es Dios, hermanos. Dios es santo. Solamente hay un atributo de Dios que se repite día y noche alrededor del trono. Y esa es la santidad de Dios, hermanos. Los ángeles pudieron haber dicho amor, amor, amor. Los ángeles pudieron haber dicho verdad, verdad, verdad. Los ángeles pudieron haber dicho ira, ira, ira. Aunque Dios es ira, es verdad y es amor. Sin embargo, los ángeles dicen día y noche, santo, santo, santo. Hermanos, al pensar en Dios, lo primero que debería venirse a nuestra mente es la santidad de nuestro Dios, hermanos. Pero no solo es santo. Hay dos maneras de ver la palabra santo, santo, santo. La primera de ellas nos hace referencia a su Trinidad. Los tres son santos. Y la segunda, hermanos, es que Dios no solo es santo. Dios es más santo que lo santo. Y Dios es más santo que lo santo de lo santo. Dios es 3 veces santo. Es la santidad más grande, hermanos. Dios es santo. Todo sobre Dios es santo. Su Hijo es el Santo de Israel. Su Espíritu es el Espíritu Santo. Su palabra es la Santa Biblia. Su tierra es la tierra santa. Todo sobre Dios es santo, hermanos. Solo Dios es infinita e inmutablemente santo, hermanos. Un teólogo lo dijo de esta manera, que la santidad de Dios es la piedra más brillante de su corona. Hermanos, podemos hablar de muchos atributos, pero el más brillante de aquella corona es la santidad de Dios, hermanos. Todos sus atributos giran alrededor de su santidad. Quiero que nos imaginemos lo que nos plasma Isaías capítulo 6, versículo 1. Vayamos para allá. Y dejemos que estos textos, hermanos, nos dejen maravillados al contemplar cómo está Dios, hermanos, ahorita, la escena que la Biblia nos pinta en el cielo. Isaías capítulo 6, versículo 1 dice la Biblia, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, fíjate cómo lo vio el profeta, hermanos, sentado sobre un trono. Ese trono estaba puesto en una altura. Y nos dice que ese trono, hermanos, era alto y sublime. Y sus faldas, hablando de Dios, hermanos, llenaban el templo. Versículo 2. Por encima de Dios que está sentado en el trono, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas cubrían sus rostros porque en este mismo instante, hermanos, en la escena del cielo, que Dios está en el trono, hay serafines que vuelan alrededor de Él. Y esos serafines tienen 6 alas, y dice el texto que acabamos de leer, que con 2 de ellas se cubren los ojos, porque los mismos ángeles se sienten indignos de ver a Dios. Y se tapan los ojos y dicen, mis ojos no pueden ver tal santidad. Más adelante dice que con otras 2 alas se cubren los pies.
Así como cuando Moisés, Dios le habló en la zarza ardiente de Éxodo 3, y él se quitó el calzado porque él dijo, esta tierra es santa, y los ángeles, hermanos, taparon sus pies porque se sentían indignos de estar en la presencia de Dios, y con las otras dos alas volaban alrededor, no del trono, sino del que está sentado en el trono. Y hermanos, si solamente tienen un canto, Isaías 6:3, versículo 3, mira lo que dice, hermanos. Y el uno al otro daba voces diciendo, mientras vuelan, ellos dicen, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Día y noche repiten este glorioso atributo, santo, santo, santo. Los ángeles pudieron haber clamado cualquier otra cosa, pero lo que más les sorprendió fue, hermanos, la magnificencia de la santidad de Dios. Qué escena tan más sublime. Cuando tú y yo pensamos en Dios, una buena escena que puede venir a nuestra mente y bíblica es Isaías 6, hermanos. Alrededor de esos serafines, hermanos. Vayamos a la Biblia y ver qué nos habla, hermanos, sobre la santidad de Dios. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Éxodo capítulo 15, el contexto es el cántico de los redimidos. Cuando Moisés cruza el mar rojo, en este cántico, hermanos, alaba a Dios. Y al alabarlo dice el verso 11, Éxodo 15, 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Y la respuesta es absolutamente nadie, hermanos. Como alguien trata de minimizar a Dios como al niño doctor, hermanos, o como a una imagen, hermanos. No hay nadie semejante a nuestro Dios. Y fíjate lo que expone y exalta Moisés y la Biblia sobre Dios. Siguiente, ahí mismo en ese mismo versículo. ¿Quién como tú, fíjate, hermanos, magnífico en santidad? ¿Quién es tan santo como Dios, hermano? Y después dice, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Nadie es tan magnífico en santidad, hermanos. Y creo que es muy correcto, al igual que Moisés en el cántico de los redimidos, que él alababa la santidad de Dios. Yo creo que es bíblico, hermanos, el cantarle a su santidad. Y por eso tenemos himnos como Santo, Santo, Santo. Vamos, es el mismo himno que le entonan día y noche los ángeles alrededor de su trono. No solo vemos esto en la alabanza de Moisés, sino también en la de Ana. ¿Recuerdas la historia de Ana? Que la Biblia nos habla que era una mujer atribulada, que tenía una petición delante de Dios, y esa era, Señor, dame un hijo. Y vemos cómo Dios en su misericordia le da a su hijo, hermanos. Y vayamos a 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Así como Moisés tenía el cántico de los redimidos, también Ana tiene un cántico de gratitud a Dios después de que Dios contestó su oración en darle a su hijo Samuel. Y dice la Biblia en 1 Samuel 2:2, no hay santo como Jehová. Hermanos, qué gratitud Ana tenía hacia Dios, que le decía, no hay santo como tú, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Cuando lo alabas, reconoce que a quien tú alabas es un Dios santo, hermanos. Es triste que hoy en día, hermanos, hablando de los cantos, hay iglesias que ni siquiera el canto menciona a Dios, hermanos, o menciona a Jesús. Hermanos, aquellas personas de la Biblia no solo le cantaban a Él, sino le cantaban sus atributos y le decían, tú eres santo, tú eres magnífico, no hay otro como tú. Esa es la alabanza que agrada a nuestro Dios. Cuando contemplamos quién es Dios, hermanos, influye aún la manera que le cantamos, porque nos damos cuenta de quién Él es, hermanos. Él es santo. Vayamos a Isaías capítulo 57, versículo 15. Este pasaje es tremendo, hermanos. Te invito a que uses tu Biblia esta noche, hermanos, y podamos estudiar este atributo. Isaías 57, 15 dice la Escritura, porque así dijo, y mira cómo la Biblia describe a Dios. Número uno, lo describe como alto.
Por eso el Salmos 91 nos habla del Altísimo. Dios es, hermanos, el más alto. No solo es alto y sublime. Después nos dice el que habita la eternidad. Por eso es correcto llamarlo el Eterno, hermanos. Y cuyo nombre es, ¿cuál es su nombre, hermanos? El Santo. Pudo haber escogido muchos nombres, en la Biblia se revela a través de muchos nombres, pero Él quiso, hermanos, que le conozcamos y en este pasaje se nos revela como el Santo, hermanos. El énfasis, hermanos, el Santo. Pregunta, hermanos, ¿quieres estar tú donde está Dios? Yo creo que nuestra respuesta es sí. ¿Qué nos dice este texto, hermanos, sobre Dios? Fíjate dónde habita Dios, cuyo nombre es el Santo. Fíjate lo que dice el texto. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Quisiera preguntarnos algo, hermanos. ¿Este texto describe cómo vivimos, hermano? ¿Nosotros como cristianos vivimos quebrantados y humildes de espíritu? Dice la Biblia que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, Dios habita en la altura y la santidad. Y hermanos, cuando tú ves lo grande que es Dios, no nos queda más que pensar lo pequeño que tú y yo somos. Y eso nos va a quebrantar. Y Dios habitará con el quebrantado y humilde de corazón. No solamente habita en la altura, Él habita en la santidad, hermanos. Cuando exponemos su santidad, hermanos, nos hace ver lo pecadores que tú y yo somos. Algunos creen que al aceptar a Cristo, bueno, yo era pecador. No, hermanos, somos pecadores. Y cuando te das cuenta de la santidad de Dios, hermanos, no va a haber otra que quebrantarnos. Fíjate lo que le pasó al profeta en Isaías capítulo 6, versículo 5. El contexto ya te lo leí. El profeta dice que vio a Dios sentado, sus faldas llenaban el templo, alto, sublime, santo, los serafines alrededor de Él. Y en ese contexto, mira lo que dijo el profeta en el versículo 5. Después Él dijo: entonces dije, ay de mí, con signo de exclamación. Hermano, no te darás cuenta de lo pecadores que somos hasta que contemplemos lo santo que es Dios, hermano. Isaías vio la santidad de Dios y Isaías dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, cuando reconocemos la santidad de Dios, debe crear una dependencia completamente de nosotros hacia Él. Lamentablemente hoy en día, hermanos, la mayoría de personas, incluso creyentes, ven a Dios de una manera muy diferente y muy inferior de lo que la Biblia enseña. ¿Saben cómo dicen? Dios es mi compañero. Dios es buena onda. Dios es chido. Dios es bajo, es lo que están tratando de decir. Dios es santo, hermanos, y habita en la altura y santidad. Qué importante es tener el pensamiento correcto. ¿Quién es Dios? Los avivamientos más grandes, hermano, es cuando reconocen que tienen un Dios grande en santidad, hermanos. Esto cambiará y esto influenciará nuestra vida en cómo cantamos. Esto cambiará nuestra vida en cómo vivimos. Esto cambiará nuestra vida incluso en cómo vestimos, y más adelante hablaré de esto. Esto cambiará nuestra vida en cómo hablamos. Cambiará nuestra actitud, nuestro pensamiento. Y hermanos, el pensar y saber y reconocer que Dios es santo, no nos queda más que cambiar nuestra manera de vivir, hermanos.
Dios es santo. Vayamos a Salmos capítulo 5, versículo 4. Salmos capítulo 5, versículo 4, y veamos unos cuantos pasajes de este salmo. Hermanos, es impresionante, dice la Biblia: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Fíjate, hermano, el malo no habitará junto a ti. Pregunta: ¿con quién no habita Dios? Con el malo. Quítate esta idea de Dios ama a todo el mundo, hermanos. La Biblia habla más que eso. El malo no habita junto a ti. Versículo 5 dice: los insensatos, fíjate, hermano, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Fíjate, hermano, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Pregunta: ¿puede Dios aborrecer a alguien, hermano? ¿Sabes qué dice la mayoría del promedio? No. No conoces la Biblia y no conoces qué tan santo es Dios. Que dice la Biblia, hermanos, que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Los inicuos, las personas perversas, dice Dios, los abomino. Versículo 6. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador, ojo, abominará Jehová. ¿Por qué lo abomina, hermanos? Porque Dios habita en la santidad y Él le repulsa. Por eso cuando contemplamos a Dios en santidad, hermanos, debemos cambiar nuestra manera de vivir para agradarle todo lo que hacemos. Hay más en la Biblia que Dios ama a todo el mundo, hermanos. Mira, dale un poquito más para adelante a tu Biblia en el Salmos capítulo 7, versículo 11. Mira lo que dice este texto, hermano. Dice la Biblia, fíjate, hermanos, Dios está airado ¿contra quién? Contra el impío. ¿Cuántos días? ¿Cuántos? Pero eso no lo enseñan no importa si lo enseñan en uno o en otro lugar. Aquí está escrito, hermanos, Dios es santo. Y su santidad, dice la Biblia, que Dios está airado, enojado con el impío, con la gente perversa, con la gente mala, todos los días. No te impacientes a causa de los impíos, le recordó Dios a Asaf en el Salmo 73. Hay un Dios, hermanos, que es justo y que todo lo ve. Esta frase de Dios odia el pecado y ama al pecador sonará muy bonito, pero no es bíblico. Lo dijo Mahatma Gandhi, hermanos, debemos estudiar quién es Dios en la Biblia, no una frase que tenga muchos likes en Facebook. La ira de Dios, hermanos, crece en el pecado. Los avivamientos más grandes de antaño, cuando aquellos predicadores como Jonathan Edwards, su mensaje más famoso y recordado fue: pecadores en las manos de un Dios airado. Es uno de sus atributos, hermanos. Más adelante vamos a ver la santa ira de Dios. Dios se enoja con los impíos y Dios repulsa todo lo impuro. Ahora regresamos a ese Salmo 5, con ese contexto, el 7, Salmo 5, 7 dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Fíjate, hermanos, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Dios nos dé cristianos como este salmista, hermanos, que digan: ¿cómo espero que se abran aquellas puertas para venir a su santo templo y cantar los cantos de Sión, hermanos? Vayamos a Salmos capítulo 11, versículo 4. Salmos capítulo 11, versículo 4, leeré del 4 al 7, dice la Escritura: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, ojo, pero al malo y al que ama la violencia. ¿Qué dice ahí, hermanos? Su alma los aborrece. Aquí entra la santidad de Dios. Yo no creo que nadie quiera que Dios nos aborrezca. Y por eso nosotros debemos aborrecer el pecado.
y amar la santidad, porque sólo así podremos amar a Dios. Dice la Biblia, fíjate hermanos, su alma los aborrece, está hablando de Dios. Después dice, sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Y podría pasar toda la noche hablando en pasajes como estos. Dios es santo. Al Dios ser santo, Dios aborrece a los inicuos, a los malos, hermano. Esto debe afectar nuestra manera de vivir, o sea, motivarnos a vivir de una mejor manera, hermanos. Pregunta: ¿en qué pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en estos días, hermano? ¿Actividades carnales o actividades espirituales? Pues pastor, la iglesia está cerrada, sí, pero los ojos de Dios no. Ahí en tu casa, hermano, tú eres llamado por Dios, hermano, escúchame bien, a glorificarle en todo lo que haces. Agradándole en toda vuestra manera de vivir. Ahora vamos a aplicar esta enseñanza tan sublime, hermanos. Vayamos a 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Si Dios es santo, hermanos, yo debo modificar mi manera de vivir para agradar al que es 3 veces santo. Y dice la Biblia, 2 Corintios 6, 14 y versículo 18. Y si a alguien no le gusta lo que estoy diciendo, enójate con el que lo escribió. Yo solamente estoy diciendo lo que está en la Biblia, y por eso te invito a que tomes tu Biblia y lo veas por ti mismo. 2 Corintios 6, 14 dice la Escritura: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Me voy a pausar un poquito. ¿Qué tiene que hacer un cristiano casándose con una persona que no es cristiana? ¿No comprendes que debes agradar a Dios incluso con quien te casas? ¿No comprendes que Él es santo? ¿No comprendes que Él dijo: no os unáis en yugo desigual? Muchas veces te importa más cuánto gana que si ama a Dios. No conoces a Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ni siquiera te dice ponlo en oración. Después dice, ¿por qué? ¿Qué compañerismo, hermanos? Tiene la justicia con la injusticia. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Fíjate, hermanos, qué sublime. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿No te das cuenta que es tu cuerpo? El templo de Dios, hermano. ¿No te das cuenta que Dios vive dentro de ti? Por eso un cristiano no fuma, no toma. Hermanos, es el templo del Espíritu Santo. Dice la Biblia: como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Fíjate, hermano, lo que sigue a continuación. Por lo cual, porque eres mi hijo, porque eres mi pueblo, porque yo te aparté, por lo cual. ¿Cuál es la siguiente palabra? Salid de en medio de ellos. ¿Y qué dice? De aquí sacamos la doctrina de la separación bíblica. Pero pastor, ya no se predica. No me interesa si se predica o no se predica. Fue Dios quien lo dejó establecido. Y le predico a aquel pequeño remanente que aún cree en las cosas de Dios y que aún quiere agradar a nuestro Dios, que es 3 veces santo. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el pastor. Perdón, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor. Y mira qué nombre nos presentó, hermanos: el Todopoderoso. Si fuese suficiente, dale la vuelta al siguiente capítulo, 2 Corintios 7:1, mira lo que dice, hermanos. Con ese contexto, 2 Corintios 7:1,
Fíjate lo que nos dice y espero que lo veas ahí en tu Biblia, hermanos. Además, te voy a dar un tiempo para que la saques. 2 Corintios 7:1. Dice la Escritura con el contexto, así que, significa, dicho lo anterior, hermanos, que Dios es santo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ojo, limpiémonos de toda, no alguna, no la que te gusta, de toda contaminación de carne, ojo, y de espíritu. Limpiémonos, es nuestro deber limpiarnos. ¿Cada cuándo? Cada que te ensucies, hermano. ¿Cada cuándo te tienes que bañar? Cada vez que te ensucias. Alguien lo enseñaba de esta manera, hermano, es como si te pusieras un traje blanco y fueras a trabajar a una mina. Por más cuidado que tengas, te vas a ensuciar, hermano. En esta vida, por más cuidado que tengas, hermanos, vamos a ensuciar y debemos bañarnos en su palabra cada día, hermanos. Que nos limpie, pero no solamente el cuerpo, hermanos. Fíjate lo que dice la Biblia. ¿De qué debemos limpiarnos de acuerdo al texto? Fíjate lo que dice. De toda contaminación de, número 1, carne, deseos pecaminosos carnales. Y de, ¿luego qué dice? Espíritu. ¿Sabes que en ocasiones, hermano, podemos tener las convicciones correctas, pero con un espíritu tan terrible? Ese también debe santificarse, hermano. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Santificarse en carne y espíritu, esa es mi actitud. Mi actitud también debe limpiarse y santificarse a Dios, hermano. Cuando mi alma está enojada, está amargada, está irada, debo llevarla a Dios para santificarlo aún en mi espíritu. Debemos santificar los dos. Y ojo con lo que sigue, hermanos. Perfeccionando, ¿qué? La santidad. Esa palabra perfeccionando es la palabra madurando. Lo que significa, hermanos, es que uno como cristiano es llamado a madurar su santidad, hermano. Perfeccionar, ir creciendo. Hermano, si tan solo perfeccionáramos la santidad de esta cuarentena, hermano. ¿Sabes que habrá sido de gran valía, hermanos, si Dios usa estas circunstancias difíciles para, en vez de cambiar el mundo, cambiarnos a nosotros y limpiarnos? Perfeccionándonos, hermano, en la santidad. Y fíjate cómo lo cierra: en el temor de Dios. Y el temor de Dios te guía a santidad, hermanos. Lamentablemente tenemos un cristianismo tan light hoy en día que cuando se predica lo que acabo de decir, dicen, en esa iglesia son legalistas. Simplemente prueban su ignorancia. Legalismo es añadirle a la salvación, y en cualquier iglesia de sana doctrina y bíblica creemos que por gracia somos salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Pero somos llamados a perfeccionar nuestra santidad. Ojo, no para ser salvo, sino en gratitud a que soy salvo. Tú diste tu vida por mí, lo mínimo que puedo hacer es agradarte en este peregrinaje. Sin embargo, dicen, en esas iglesias son unos exagerados, hasta te dicen cómo vestir. No lo decimos nosotros, lo dice Dios. ¿Tiene peso para ti lo que Dios dice al final del día? Hermano, ¿sabes? Y creo que es el tema más polémico, el tema de la vestimenta. ¿Sabes que eso está desde Génesis, hermano? Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 7. Después del pecado de Adán y Eva, cuando pecaron delante de Dios, se descubrieron sus ojos. Dice la Biblia en Génesis 3:7, y lo verás en tu pantalla o en tu Biblia si ahí la tienes. Dice la Escritura, hermanos: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ojo con lo que sigue. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Quién se vistió? Ellos se vistieron a su parecer. Hoy en día la gente se viste a su parecer o a la que la moda te dice que debes hacer. Ahí mismo en Génesis 3, mira lo que dice verso 21.
Dice la escritura. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué dice ahí después? Y los vistió. ¿Quién los vistió? Dios. En el versículo 7, ¿quién los vistió? Ellos. En el versículo 21, ¿quién los vistió? Dios. Permite que sea Dios quien te vista. No te voy a poner que si 3 centímetros, hermano, dile a Dios, vísteme hoy. ¿Qué hizo Dios en Génesis 3:21? Y podría predicar solo de este pasaje. Evidentemente, hermano, les enseñó sobre el sacrificio cuando lo mató y cómo agradarle a Dios, pero con las pieles Dios los vistió, hermano. Y no les puso una vestimenta de este tamaño. ¿Te imaginas el tamaño de la piel del animal? Permite que sea Dios quien te vista si quieres agradarle en todo. Alguien dirá, lo que importa es el corazón. Estoy de acuerdo, pero lo de afuera es el resultado de lo de adentro y se hace visible. Por ejemplo, si vas por una fruta, pensemos en una fruta, un plátano, y está podrido por afuera, tú vas a decir, pero por adentro está bien. ¿Verdad que no? Si está mal por afuera, dices, pues está mal por adentro. Y afuera refleja cómo está adentro. Medítalo y enójate con el que lo escribió. Al final del día es, ¿le queremos agradar o no? Y qué triste que haya cristianos que digan, no me importa, son unos exagerados. Y es cierto, hermanos, tu vestimenta no te hace mejor, pero cuando Dios te cambia, hermano, cambia hasta tu manera de vestir. Por lo mínimo, hermanos, porque debe cambiar todo. Nuestra actitud, nuestro carácter, nuestras convicciones, nuestra vida, todo, hermanos. Enseñé ese porque es el más polémico. Si tú no crees que sea importante, hermano, entonces no lo hagas. Pero yo quiero ser un ministro fiel a Dios, hermano. Quien guste hacerlo lo hará y quien no, tampoco nadie podrá obligar. Nos dirán exagerados, hermano, pero no los veo quejándose porque el gobierno sea estricto. El gobierno dice, todos pónganse tapabocas y ahí estamos todos y nadie les dice exagerados, ¿verdad que no? Cerraron la mayoría de lugares y nadie les dice exagerados. Y ahí dicen, debemos respetar al gobierno. ¿Y qué tal si empezamos a respetar a Dios, hermano? Dios es santo. Yo no creo, hermanos, que Dios nos diga, hijo, te tomaste muy en serio ese tema de la santidad. El que es 3 veces santo, ¿crees que nos diga eso, hermano? No bajemos a Dios, hermano. Subamos nuestras convicciones para agradar a un Dios que es 3 veces santo. Vayamos a la Biblia, hermanos. Jeremías 15:19, mira lo que dice. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Dice la escritura, por tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y, hermano, gracias a Dios que tenemos un Dios tan misericordioso, hermanos. Dice Dios, yo puedo restaurarte. Y si te restauras, estarás delante de mí estarás. Ojo. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y nos dice, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Pareciera ser que el cristiano cada vez quiere parecerse más al mundo, hermanos. Y dice la Biblia, no, ellos deben ansiar lo que tú tienes. Y te preguntarás, ¿pero qué tengo yo si tengo tantos problemas en este día? Alguien decía, hermanos, que podríamos simplificar qué es el cristianismo. El cristianismo es tener a Jesús. Porque si no tienes a Jesús no tienes nada, pero si tienes a Jesús tienes todo lo que necesitas. Y ellos deben anhelar lo que tú y yo tenemos. Tú y yo tenemos a Cristo, hermanos. Tú y yo tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, tenemos a Dios.
paz, tranquilidad en medio de la angustia al reconocer que ese Dios santo también es un Dios, hermano, soberano que está en control. Conviértanse ellos a ti, que los impíos allá afuera digan: cómo anhelo la paz que tienen aquellos cristianos que aunque su mundo se derrumba, su fe está anclada en su Dios, hermano. Conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Los inconversos deben ansiar lo que tú y yo tenemos, que aparte es mucho, hermanos. Tenemos al Señor. La tranquilidad de saber que está en control. La última pregunta es esta, hermanos. Y pregúntatela muy en lo personal. La pregunta es: ¿quieres ver a Dios en tu vida? Si la respuesta es sí, ve conmigo a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Si tu respuesta es sí, quiero ver a Dios en mi vida, la respuesta está en Hebreos 12, 14, hermano. La Escritura dice: seguid la paz con todos y la, ¿qué dice? Santidad, sin la cual nadie, en nuestro conocimiento teológico, hermanos, ¿qué significa nadie? Significa nadie. Sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Es difícil vivir para Dios? Sí, sí es difícil, hermano. Pero nunca Jesús nos mintió. Él dijo: si quieres venir conmigo, toma tu cruz. La cruz es un lugar de muerte, hermanos. Ese es el cristianismo bíblico. Que lo diluyan hoy en día, no importa, hermanos. Ya está escrito en la Biblia cómo es que Dios quiere que le agrademos. Sin santidad nunca lo verás obrar, pero ojo, hermanos, y gloria a Dios por esto. Si vivimos en santidad, podrás ver su mano, podrás ver su cuidado, podrás ver su fidelidad, hermano. Si vives en santidad en un mundo que se burla de la santidad, tú verás a Dios en tu vida. Tú verás a Dios ahí en tu familia, y tú verás a Dios, ojo, hasta en la pandemia. Pero sin santidad, hermanos, nadie verá a Dios. Crecer en el conocimiento, hermanos. ¿Crees que vale la pena privarte de algunas cosas por ver a Dios, hermano? Yo creo que sí. ¿O prefieres una cerveza? ¿O fumar, hermanos? ¿O vivir en adulterio? ¿O no ser una persona íntegra? ¿O hablar de una manera incorrecta? Vestir, hermanos, vivir para su gloria. Si tú decides, hermano, vivir para el Señor y vivir en santidad, Dios, que no miente, dice que lo verás. No es que lo veas visible nuevamente, sino que verás su poderosa mano obrar en tu vida, hermano. Hermanos, termino con esta historia, 2 pasajes y termino. O le sigo otra media hora, hermanos. ¿Recuerdas cuando en Navidad poníamos el árbol navideño? Que poníamos la serie alrededor y que siempre estaban guardadas en una caja, esas que tenían como los piquitos. ¿Te acuerdas de esa serie con el cable verde? Sí, cuídate del COVID, ¿eh? Y la poníamos alrededor del árbol y la conectábamos y no prendía. Y ahí estamos otra vez, ¿verdad? Quitando toda la serie. ¿Y qué faltaba? Faltaba un foco. Ibas a la bolsita esa que siempre tirabas por ahí, pero encontrabas el foquito, lo ponías y ya servía. ¿Será que nos falta la santidad, hermano, para que todo tenga sentido? ¿Será que te falta santidad para que veas a Dios, hermano, obrar en tu vida? Vayamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 11.
Fíjate lo que dice la Escritura, hermanos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, nos dice la Escritura: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, hermanos, practique la justicia todavía. Y el que es santo, ¿qué dice ahí? Santifíquese todavía. Pero fulano de tal no se santifica, hermano. Santifícate tú. Y nosotros agrademos a Dios, hermano. Y fíjate lo que dice después de que nos dice santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto. Dios viene pronto por nosotros, hermanos. Y mi galardón conmigo, ojo, hermanos, para recompensar a cada... ¿Alguien puede hacer que otro sea salvo? La salvación es personal. La santidad es personal, hermano. Y Dios nos va a recompensar a cada uno. Así es que, hermano, aunque te digan exagerado, o que te digan lo que sea, ¿qué te van a decir, hermano? Cristiano, gloria a Dios, hermano, creemos en Cristo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, ojo, según sea su obra. El que es santo, santifíquese, hermanos, amén. No nos queda más, hermanos, que terminar. Vayamos a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, hermanos, es un parteaguas del libro de Apocalipsis, porque hasta Apocalipsis 3 se acaba el tiempo de las iglesias, y Apocalipsis 4 ya nos habla sobre el cielo. Y en Apocalipsis 4:8 dice la Escritura, hermanos, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Ya lo vimos en Isaías 6, lo que hacen con esas 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, fíjate, hermanos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Versículo 9: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, versículo 11, y aquí terminamos, hermano: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Un día será Dios quien te recompense a ti. Quien piense será que Dios, hermano, Dios sabe todo, y Dios nos recompensará a cada uno como hayamos vivido. Espero que con este mensaje, hermanos, comprendamos que Dios es santo. Y Dios nos manda a ser santos en toda vuestra manera de vivir. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. No nos queda más que decir, como aquellos querubines con sus 6 alas, que con 2 de ellas se tapan sus ojos, hermanos, porque reconocen que Dios es tan santo que los ángeles se cubren los ojos. Con otras 2 se tapan el calzado porque esa tierra es santa, hermanos, porque ahí está Dios. Y con las otras 2 vuelan alrededor, hermanos, del alto y sublime. Vuelan alrededor de aquel que sus faldas llena el templo y llena su gloria toda la tierra. Y lo único que pueden decir los serafines, pudieran haber dicho fiel, fiel, fiel. Pudieron haber dicho amor, amor, amor. Pudieron haber dicho verdad, verdad, verdad. Pero no, mis amados hermanos, lo que más les sorprendió a los querubines fue santo, santo, santo. Dios es santo, hermanos.
¿Será que Dios te ha mostrado algún pecado en nuestra vida? Dice la Biblia, hermanos, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, ya que Dios está airado con el impío, hermanos. Santifícate en Dios, hermano. Santifícate en la preciosa sangre del Cordero. Y si tú y yo queremos servirle y agradarle, pídele a Dios y dile: Señor, ¿qué quieres que cambie en mi vida? ¿Qué quieres que cambie en mi persona o en mi espíritu? Y moldémonos a la imagen del Señor, hermanos. No bajemos a Dios, hermano. Mejor tratemos de subir un poco nuestras vidas. Yo sé que nunca, hermanos, acertaremos a esa perfecta santidad. Sin embargo, la Escritura dice: sed perfectos porque yo soy perfecto. Y en este peregrinaje de la vida, nuestra meta debe ser agradarle. ¿Le has estado agradando estos últimos días? Es que la iglesia está cerrada, no importa, los ojos de Dios no están cerrados. Dios está en todos lados, hermano. Y ese Dios que está en todos lados es santo. Busquémoslo como Él nos lo pide, hermanos. Padre, gracias porque eres santo, santo, santo. No nos queda, Señor, más que unirnos al coro de los querubines esta noche y alabar tu perfecta e inmutable santidad, Señor. Ayúdanos a recordar esta gran verdad a tal grado, Señor, que cambie nuestra manera de vivir para bien. En el nombre de Cristo te lo pedimos.